Buenos días, bienvenidos a Fantasismos. Este episodio os lo vamos a traer dividido en dos. En este en concreto vamos a hablar de Samantha Schweblin y su libro Distancia de rescate. Muchas gracias por Esperamos escucharnos. que, y esperamos que os guste mucho. Suscribiros. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Somos Fantasismos y volvemos otro domingo más con más libros que discutir. Bueno, a mí antes que empezar a discutir libros, que al final es lo que nos gusta, quería dar las gracias, no queríamos dar las gracias por la acogida que tuvimos en nuestro primer capítulo. Tuvimos un montón de apoyo y ya hemos tenido un montón de visitas y de gente que nos está escuchando el podcast, ya lo tenéis en las principales plataformas. Y nada, por esa parte decir que estamos muy contentos y que seguimos a por todas. Sí, mejorando y esperamos que esta vez tengamos menos problemas técnicos que la primera vez. Sí, seguro que sí. Bueno, hoy os traemos el libro de Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Yo ya pido perdón si lo pronuncio mal, ¿vale? Este mismo que tenemos aquí. Y yo creo, Marta, que lo primero es hablar de la autora, ¿verdad? Sí, justo. Así como introducción, Samantha Schweblin, yo pido perdón también, es una escritora argentina que estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Ella empieza principalmente como una escritora de cuentos y en 2014 publica su primera novela con Penguin Random House, que es precisamente Distancia de Rescate. Con esta novela gana los premios Tigre Juan, el premio Tournament of Books como el mejor libro del año publicado en los Estados Unidos y el premio Shirley Jackson en la categoría de novela corta. Y además, a mí me parece esto bastante interesante, el diario español El País la ubicó en el puesto 46 en su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI. Ahora vamos a hablar más de la novela, ¿no? Pero una cita bastante curiosa que he encontrado investigando los premios es que el jurado del premio Tigre Juan, cuando pone la novela como ganadora, ¿no? Dice que lleva al extremo de la perfección dos técnicas literarias no siempre fáciles de armonizar y que son la tensión dramática y el estudio psicológico. No, ahora hablaremos más de esto, más de estos temas, pero la cita en sí me parece bastante curiosa. Y además de tener varios libros de relatos publicados, también en 2018 publica su segundo libro, Kentucky's, que tiene una temática de ciencia ficción. Pero bueno, hoy sí que nos vamos a centrar solo en Distancia de Rescate, así que Isaac, si quieres contar tú un poco el resumen. Sí, no es un resumen fácil, ¿eh? Este libro tiene muchas lecturas y ambigüedades y justo de eso queremos hablar hoy. Pero bueno, como un resumen que evidentemente contiene spoilers, eh, la protagonista se muda bueno, hace unas semanas, el libro empieza cuando hace unas semanas la protagonista se ha mudado con su hija y su marido al campo, ¿vale? Transcurre, yo creo que no transcurre en ningún sitio concreto, ¿no? Es un pueblo de... Unas afueras, ¿no? Sí, es un pueblo rural de Latinoamérica y ahí se queda. Supongo que Argentina por el tono que utilizan a veces o el lenguaje que utilizan. Se muda con su hija y conocen a estos vecinos que es otra madre con otro hijo, ¿vale? Y desde el principio hay bueno, pues como extrañamientos constantes. La madre, hablaremos de los temas más adelante, pero bueno, está constantemente hablando de su hija, de Nina, y al mismo tiempo está viendo en ese reflejo la otra madre cómo habla de su hijo, ¿no? Y pronto el relato empieza a orientarse más a la relación de esta madre con su hijo David y cómo David pues tiene comportamientos extraños, la madre pues como que lo repulsa o le da asco a veces incluso. Y poco a poco en el libro se van viendo cosas que pasan en el pueblo, más extrañamientos o terror sobre las cosas que están pasando. En fin, hablo de esta manera así como un poco escondida porque el libro lo va descubriendo piecita a piecita. No es hasta el final que sabemos que en el libro lo que hay realmente se ha contaminado a través de pesticidas o ha habido vertidos y en todo el pueblo hay como mutaciones o los niños han desaparecido y algunos han muerto, los animales mueren, hay malformaciones en demasiadas cosas. Y finalmente, aunque la madre está constantemente intentando vigilar a su hija, a controlarla, otro de los temas principales o la obsesión del personaje, pues ellas mismas se contaminan. Y toda la escena pues transcurre al final, pues bueno, entre cuándo se contaminó, qué pasó.
Eh, el final es un poco ambiguo sobre cómo se desarrolla. La madre entendemos que muere y la hija, pues bueno, con estos elementos fantasiosos se salva. Al mismo tiempo, perdona Marta, es que sé que estoy siendo un poco caótico, pero no sé cómo meter esto sin hablar de los temas Sí. de Bueno, transmigración y demás. métete ya ahí si quieres. Venga, nos metemos aquí. Estos Venga. extrañamientos con David se basan básicamente en que la madre la llevó a una curandera, la Casa Verde creo que se llama, y Ujú. a través de esa migración consiguió salvar de un ataque que tuvo David por esta contaminación y salva su cuerpo, pero a costa, ¿no?, como del alma. Y a partir de ahí la madre lo considera como... ¿Ibas a decir algo, Marta? Sí, iba a decir, bueno, iba a centrarme un poco más y a explicar un poco más esta parte de la transmigración. Ujú. Ellos lo explican como que el niño se pone bastante enfermo, es un cuerpo muy débil y solo un alma luchando contra la enfermedad es muy poco. Entonces lo que hacen ahí es un intercambio de almas, ahí entra en el juego el doble alma, no es tanto un intercambio como que parte del alma del niño se va a otro cuerpo que no saben cuál es, que también es una búsqueda constante de la madre de David, el buscar dónde está su hijo, Mm. y luego además un alma desconocida es la que viene al niño, que ya al tener como dos almas, una que acaba de llegar y que no está enferma es por lo que supera la enfermedad, y es no esa transmigración, esa pérdida de la identidad, es tener dos personas y dos almas dentro de ti. Sí, sí, sí. Al final es como, pues eso, al ser dos y haber dividido la enfermedad o el mal, ¿no? Porque ahí ellos no lo perciben. El tema de los pesticidas lo percibe el lector al final, o lo sabe más bien David, el propio David lo sabe, pero el lector no lo sabe. Hablan de un mal, hablan de gusanos a veces, hablan como de algo siniestro, ¿no?, que está en el cuerpo. Ujú. Entonces, dividiendo esta cosa oscura, esta maldad, son capaces de sobrevivir. Eh, ¿Qué pasa? Que la madre percibe que el niño ya no es su niño, ¿no?, que ha pasado esto. En plan de ahora es medio malo y pasa todo el libro, como dice Marta, buscando en otros niños, otros hijos, donde ha podido migrar la otra parte del alma de David. Bueno, a ver, yo creo que se entenderá mejor ahora cuando hablemos de todos Sí. los temas y demás. Iremos leyendo también fragmentos del libro. Realmente malo tampoco es, ¿no? Has comentado que, aunque es verdad que la madre Carla es, ¿no? Ve a David como Ujú. malo, malvado, siniestro. Yo creo que es la percepción de la madre de verle comportarse de una manera distinta. Tampoco tiene hechos malvados el niño en sí realmente. Sí, 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 no, eso es lo que vas descubriendo, ¿no? O sea, Sí, el libro juega muy bien con las perspectivas, yo creo. Entonces, yo creo que ahora vamos a hablar de la estructura, pero juega muy bien con las perspectivas y lo que perciben en cada momento concreto. Uy, perdón. Y eso va evolucionando constantemente. Entonces, al principio tú ves a David, bueno, como un niño con cosas raras. Después ves a David como casi el eje del mal a veces, ¿no? Porque lo que estás viendo es la madre de Nina con la mentalidad de Carla y haciendo cosas raras David, ¿no? Y parece como, qué chungo es. Y al final tú entiendes ujú, que David es casi el bueno, ¿no? Ese giro al final es sí. como que David es el único bueno de todo el pueblo, el que tiene la visión completa de todo del pueblo. Sí, bueno, voy a resaltar aquí que tenemos en realidad cuatro personajes que son sobre los que estamos hablando. Está la narradora y protagonista, es Amanda, no me equivoco, ¿verdad? Amanda. ¿Correcto? ¿Vale? Que es la madre de Nina, las dos Ujú. personas que se han mudado, y luego está David, que es este niño que hablamos, que tiene unos comportamientos extraños, y Carla, que es la madre del niño. Entonces tenemos dos madres que se enfrentan a nivel de maternidad a lo largo de toda la novela y dos niños, que son David y Nina. ¿Vale? Por dejarlo claro, porque estamos Sí, saltando de uno a otro tienes toda la razón. y por aclarar esto, ¿vale? Vale. Y sí, no sé, yo creo que es más interesante si vamos a los temas ahora, ¿no, Marta? Sí, Porque estamos hablando de maternidad, estamos hablando de esto. Y, pues podemos empezar. ¿Quieres empezar tú por ahí? ¿Por el tema de la obsesión o algo así? O... vale, sí. O sea, nosotros hemos identificado principalmente tres temas sobre los que gira la novela. El primero de ellos es claramente la maternidad. Em, ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, la narradora, ahora nos meteremos en sí el narrador y la estructura, pero la narradora es Amanda, que es la madre de Nina y que constantemente, todo el rato, está hablando de
Nina y obsesionándose con Nina y dónde está Nina. Ella tiene, de hecho dice que le viene de su propia madre la obsesión de dónde está mi hija. En todo momento tiene que saber dónde está su hija sí que la novela tiene unos tintes ahí de angustia en el momento en el que ella no sabe dónde está Nina, porque es como es que toda ella se derrumba, porque no sabe dónde está y está en el cuarto y no está en el cuarto, y ahí mete esa tensión propia de los libros de terror, ¿no? Esa angustia, ese qué está pasando aquí, aunque luego se queda en nada en casi todos los momentos y en ningún momento pasa nada dramático cuando no encuentra a Nina. De hecho, eso es también otro tema bastante interesante, ahora hablamos de ello, que precisamente es cuando está cerca de Nina, cuando pasa la tragedia, ¿no? Pero bueno, todo se basa en esa distancia de rescate que ella llama, bueno, voy a intentar explicarlo, la distancia de rescate es como la madre define a los metros en los que ella se siente cómoda estando lejos uno de su hija. Entonces, es una situación familiar, en su casa, etcétera. Esta distancia de rescate se haría más larga, pero los momentos en los que el libro se pone en un ambiente desconocido, en un ambiente de tensión, esa distancia de rescate se acorta hasta que hay momentos en los que la distancia de rescate es básicamente que ella solo se siente cómoda tocando a su hija, teniéndola al lado. Y todo el rato está alargando, acortando esa distancia de rescate, jugando con eso, y realmente es como a nivel de lector te lo imaginas como un hilo que une permanentemente a la madre y a la hija. Sí, a ese respecto, en alguna entrevista Samantha ha dicho que la idea le vino un poco del cordón umbilical, ¿no? Como si esa relación con madre e hija pudiera perdurar después del nacimiento y fuera algo que la acompaña constantemente. Y como dice Marta, produce una sensación de agobio constante. La autora, no sé si igual leer la parte esta, Marta. Sí, si lo tienes a mano. Sí, hay una parte donde la define. Hablaremos de la estructura, pero toda la novela corta se estructura en un diálogo, ¿vale? Entonces aquí le preguntan, contame más sobre la distancia de rescate. Y Amanda contesta, varía con las circunstancias. Por ejemplo, las primeras horas que pasamos en la casa quería tener a Nina siempre cerca. Necesitaba saber cuántas salidas había, detectar las zonas del piso más astilladas, confirmar si el crujido de la escalera significaba algún peligro. Le señalé estos puntos a Nina, que no es miedosa, pero sí obediente, y al segundo día el hilo invisible que nos une se estiraba otra vez. Presente pero permisivo, dándonos de a ratos cierta independencia. Entonces, la distancia de rescate sí es importante, muy importante. Yo creo que ahí nos transmite, ¿no? Siempre constantemente ante los peligros. Y eso lo hace muy bien el libro, porque dice Marta, nunca pasa nada, efectivamente. Nunca pasa nada hasta que pasa una vez. Todo el libro es una premonición constante de que algo malo va a pasar. Y siempre son los miedos de la madre que sabe que algo malo va a pasar, pero que nos lo muestran como casi locuras de la madre. Sí, bueno, y al final ya voy a destriparlo, ¿no? Sí. Lo que realmente hace enfermar a Nina, a la niña, es que toca un cultivo, ¿no? Una tierra, está jugando con la tierra, que está contaminada con pesticidas, y eso es lo que a la niña le hace enfermar. Y aunque todo el rato la madre gira en torno a la distancia de rescate, cuando pasa esto, que es cuando la niña enferma, ella está al lado de la niña, están sentadas justo al lado, y es simplemente la niña metiendo la mano en la tierra y llevándosela pues a la boca, a la cara, ¿no? Al final, como hacen los niños, lo que causa esta tragedia. O sea, que al final la distancia de rescate está siempre presente, pero falla cuando en el momento decisivo, ¿no? Porque es una distancia de rescate que está respetando en el momento en el que Nina enferma. De que no sirve de nada, ¿no? Al final hay un instinto muy natural Justo. que nos presentan todo el rato, pero esto que es ajeno, que es externo, que es no natural, se lo lleva por delante. Y los otros Vale. temas que tenemos... Teníamos también el tema de la identidad. Correcto, sí. El tema de la identidad es algo que también genera... Yo creo que todos estos elementos, tanto el tema como los elementos que estamos hablando, ayudan mucho a... Todos están orientados hacia esta esfera de terror, de miedo. Después cabrá discutir si es terror este libro o no, pero desde luego la atmósfera la consigue. El tema de la identidad es, pues bueno, como hemos hablado de David, la transmigración del alma y cómo esto afecta a quién es David, ¿no? El libro tiene varias lecturas y tú como lector puedes llegar a la conclusión de que David pues también se contaminó y lo que quedó es, bueno, pues tocado por la enfermedad y por eso cambió.
también el conocimiento que tiene de que existe esta enfermedad en el pueblo, o realmente el libro te muestra pues una transmigración de almas, donde David pues deja de ser un poco David, mitad, además en el libro lo dice muy claro, mitad, mitad de David se va y entra otra mitad, ¿no? Y esa idea de qué es esa otra mitad y qué pasa a ser David. David es completo porque tiene el cuerpo, o David deja de ser David porque ya no tiene este alma, David existe en otro sitio. Y, y casi un poco se extiende también a las madres, ¿no? En plan de, porque hay una evolución de los personajes en las que la madre, Carla, también habla del pasado y es una persona distinta, feliz, con tal. Y cuando pasa esto, ella misma cambia. Y lo mismo un poco con Amanta. Amanta llega y es de una manera y cuando va viendo todo esto, conociendo a David y lo que está pasando, también la identidad queda un poco desdibujada. ¿No? Más o menos. Sí, sí, o sea, al final es este juego, ¿no? Entre qué es lo que te hace ser tú mismo, por qué dejas de ser tú mismo cuando pierdes tu alma, ¿no? Un poco esa pérdida de uno mismo, porque en ningún momento se encuentra ni se hace ninguna referencia a dónde se ha ido el alma de David. El niño sí que se dice que se ha ido para allá, y luego llega un momento en el que Nina, la otra niña, también enferma y le tiene que hacer el mismo procedimiento. Y la madre le dice a esta curandera, pero por favor, llévatela cerca, llévatela a un cuerpo cerca que yo lo encuentre. Y la curandera le dice, no te puedo prometer eso. Entonces sí que juega un poco también, o habla un poco también, pues eso, de que nunca hay una búsqueda, o que sí que está esa búsqueda de dónde te has ido, dónde se han ido los niños, pero no se centra ahí, nunca hay ninguna respuesta. Entonces sí que te metes a angustia de pérdida constante, ¿no? De saber que eso se ha perdido. Mm, sí, de que tú... Es que lo que te transmite es tu propio hijo, o sea, la madre no lo reconoce, ¿eh? Entonces es un extraño, de repente, pero en el mismo momento, o sea, es una escena bastante dura, la transmigración en la casa de la curandera o bruja, y pues no sé cuánto dura, no me acuerdo si son unas horas o unos minutos. La madre está como angustiada y entra con el niño queriendo salvarlo, abrazado a él, como si fuera, necesita salvarlo, ¿no? Recordándonos a la protagonista también. Y cuando pasan estos minutos y se ha hecho esa transmigración entre bambalinas, tú no la ves, no puede ni abrazarlo, ni mirarlo, no quiere tocarlo, ¿no? De repente es otro ser, otra persona. Eso ayuda a todo el texto y desde luego genera, pues eso, un mal rollo constante con David. Cada vez que aparece David en la historia contada, te pones tenso, ¿no? En plan de, ¿por qué está ahí David? Ujú. Sí, y por último, el último tema que teníamos, que además yo creo que es el tema central para la autora, no sé si tanto para el lector como experiencia, pero sí yo creo lo que realmente quería contar la autora, que es el tema de la pesadilla ecológica, ¿no? Porque al final el libro se centra en que los niños se enferman y no solo estos niños, sino que la madre de Nina, Amanda, también enferma por lo mismo y sí que, como ha dicho Isaac, en un momento se ve que hay un montón de niños enfermos, de niños que nacen con malformidades, todo por el tema de que el campo, ¿no? Las plantaciones, que son concretamente plantaciones de soja, están contaminadas. Yo creo que se centra sobre todo, pues eso, ¿no? En el uso de pesticidas, que empiezan a morir animales, que empiezan a morir niños. Y yo creo que sí que es lo que la autora está intentando de denunciar aquí, lo que para la autora era importante resaltar. Sí, es casi como la conclusión del libro, ¿no? Es un tema, pero es como la conclusión, en plan de... Y igual en España nos cuesta un poco más entender este tema, aunque seguro que está pasando lo mismo, pero en Latinoamérica se ha producido pues bueno, un cultivo masivo que lleva de la mano un uso masivo perdona, De ay, pesticidas, ¿no? gracias, de pesticidas y otros elementos químicos que alteran, pues bueno, tanto directamente, ¿no? Porque aquí hay contaminación directa por exposición, pero también había una contaminación pues a través de las generaciones. Madres que daban hijos con malformaciones, que más adelante tendrían hijos, que siguen expuestas de una forma más sutil a esta contaminación. Y eso es una realidad que nos quiere traer, nos la trae de una forma sutil, pero que al final golpea claramente. Y sí, yo creo que es el objetivo de la autora es una crítica social ahí. Ujú. Sí, también es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que al lector no se le cuenta en ningún momento esto,
casi hasta el final, incluso cuando se cuenta al final es un poco por encima, te tienes que dar tu cuenta, o sea, no es difícil darse cuenta y no es algo oculto, pero no te lo ponen claramente, no te dicen claramente el niño ha enfermado por los pesticidas, sino que es algo que tú al final pues vas viendo, vas deduciendo, es bastante lógica la deducción. Y al principio, ¿no? Eso es algo que luego se pierde al final. La narradora y el niño, ¿no? Que son co-narradores, bueno, ahora hablamos de eso, hablan todo el rato de gusanos y que lo importante son los gusanos. Y sí que comentan que luego los gusanos como tal, gusanos no tienen nada que ver en esto, porque son todos los pesticidas, pero que la sensación que te da es como de gusanos debajo de tu piel. Pero sí, a mí sí que me parece bastante interesante y algo a resaltar que la autora utiliza los gusanos, que es un elemento asqueroso, no repulsivo, que a ti ya te va a causar un rechazo, para identificar la enfermedad y los pesticidas. O sea, hace ahí un juego con... Realmente al principio nos pensamos que son los gusanos lo malo, porque es en lo que están dando vueltas todo el rato, cuando no son gusanos, pero sí que el juego de causarte a ti como lector el asco y el rechazo ya lo tienes ahí. Y ya cuando te enteras de que dices, ah, mira, pues sí, al final eran los pesticidas lo que causaban esto, Mm. tú ya tenías en tu mente, ¿no? Y ya vas predispuesto a ese rechazo, que a mí me parece un juego bastante, está bastante bien usado, ¿no? Él se Sí, mira, es esto, pero al final no. sí, estoy de acuerdo. Además, ella refuerza, yo me imagino que bueno, con una autora así será adrede, refuerza constantemente esa idea de... Porque al final la agresión que hay aquí no viene de externos, no viene de pues astillas, decía aquí, ¿no? La agresión viene de algo tan natural como es la tierra, ¿no? Y refuerza, yo creo, constantemente ese léxico, pues como, primero, gusanos, ¿no? La tierra. Aunque cuando los menciona para el dolor, ¿no? O para algo chungo. Pero tenemos a los gusanos. Tenemos que el peluche de la niña que siempre menciona es un topo. Tenemos tumbas. Las manos siempre están sucias, ¿no? De gente que ha tocado. ¿Tú sabes qué eso De significa? tierra. Sí. Entonces, siempre es una mención, porque no deja de ser irónico o triste, ¿no? Que la amenaza final de estos personajes sea la propia Tierra. Chichi. Y bueno, vamos con la estructura. Yo creo que es casi lo más curioso de este libro. Sí. ¿Voy yo? Sí, si te parece. Vale, sí, ¿por qué decimos que la estructura es lo más curioso? Es porque, eh, aunque tenemos una narradora en primera persona, que es Amanda, la madre de Nina, toda la narración es un diálogo entre ella y David. David, el primer niño enfermo. Eh, Se pone en duda y realmente es algo que no sé, que no queda claro de si es un diálogo real o no. ¿Vale? Yo, bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones y yo al final creo que no, pero bueno, todo el rato es David como diciéndole, tienes que recordar, Amanda, tienes que recordar esto cómo fue, y ahí es cuando Amanda te va narrando, sí, pues al principio yo estaba en la piscina con Nina y vi a tu madre tal. Entonces, toda la narración de Amanda realmente es como ella se lo está contando a David. Y es David insistiendo o no insistiendo en ciertas partes de la historia y quien digamos que es David, la figura del niño, quien guía la narración, porque sí que él corta muchas veces a Amanda, a la narradora, diciéndole esto no es importante, por aquí no vayas, esto no lo cuentes, o espera, céntrate más en esta parte, porque aquí sí que David se nos presenta como una figura que está buscando el momento en el que tanto Nina como Amanda se ponen enfermas, aunque él ya haya estado enfermo y esté curado, digamos, sí que se le presenta con esa obsesión en este diálogo de cuéntame todo porque quiero entender qué me ha pasado y quiero entender qué os ha pasado. Mm. Sí, totalmente. Al final, y por eso David es un personaje que al principio parece oscuro, ¿vale? Porque es una persona que está como tratando, no mal, pero sí con firme, ¿no? Y con muy directo, muy brusco a Manta. Dice, no, esto no es importante, eso es lo que tú crees, pero esto no es importante, sigue, sigue. Y mientras Samantha está sufriendo, todo lo que está haciendo Amanda es sufrir y recordar, recordar. Entonces yo creo que un fragmento igual nos ayuda aquí y prometo que ya Ujú. termino de leer, ¿vale? Pero es para que entendáis la estructura del diálogo. Eh, ¿Todavía me ves, Amanda? Necesito que te concentres. No quiero empezar otra vez desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Ya hicimos esto otras veces? ¿Dónde está Nina? Vamos a cruzar esta puerta. Acá.
¿Esto pasa por los gusanos? Sí, de alguna manera. Voy a prender la luz. ¿Qué es este lugar? Un aula. Es un jardín de infantes. A Nina le gustaría este lugar. No es un jardín de infantes. Yo lo llamo la sala de espera. No me siento bien. Esto no es una sala de espera, David. ¿Qué estás sintiendo ahora? Me parece que tengo fiebre. ¿Es por eso que todo es tan confuso? Creo que es por eso y también por tu actitud. No ayuda. Yo intento ser tan claro como me es posible, Amanda. No es verdad. Me falta la información más importante. Nina. ¿Dónde está Nina? Yo creo que ahí se ve un poco tanto el agobio de la protagonista como el diálogo de este niño. Si a esta estructura de diálogo que nos presupone ya que va a pasar algo y nos está guiando como si fuéramos nosotros mismos de acércate aquí, ¿no? Es un poco la sensación que tenemos como lectores generalmente en una trama, ¿no? Vale, déjate esto, llega aquí al meollo. Si a esto le sumamos el agobio de Amanda con la distancia de rescate de Nina, este libro genera una atmósfera constante de, para mí, de angustia, de casi, bueno, de terror si le sumo todo lo demás. Y yo creo que lo clava con esta elección de elementos. Justo. Y aquí ahora entra también el debate, ¿no? De si este diálogo con David, eso no es con ella misma. Mm. Porque sí que al principio, bueno, casi prácticamente hasta el final, estamos pensando que David está ahí con Amanda y que efectivamente este relato, o sea, este relato, perdón, este diálogo es un diálogo real. Pero luego realmente David no está tan ahí. Hay cosas raras en ese diálogo que uno u otro no podían haber sabido. Y yo personalmente creo que David no está ahí hablando con Amanda, sino que es ella en su cabeza quien está repasando una y otra vez qué es lo que ha pasado, porque ella se siente culpable de que su hija haya enfermado, incluso bajo esa vigilancia, y esa obsesión lo hace a través de la figura de David todo el rato, porque ella lo que quiere saber y lo que quiere saber David es lo mismo que quiere saber ella, que es qué ha pasado, en qué momento la distancia de rescate le ha fallado y por qué no ha habido en sí ese rescate, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que David aquí no es un personaje real, sino que es cómo ella en su mente personifica esa obsesión. A ver, en esto coincidimos. Investigando para este capítulo, hay interpretaciones en Internet variadas. La propia autora yo creo que considera el libro especialmente realista, ¿no? Como que juega con ideas fantasiosas y demás, pero lo considera realista. Ahora discutimos ampliamente de esto. Yo coincido con Marta. O sea, el libro cabe una interpretación literal de lo que está pasando. David está sentado en el hospital con ella y a través de las preguntas lo va guiando. Pero si es así, a mí lo que me faltaría es una explicación de por qué David necesita saber qué ha pasado. David ya tiene esta información desde el principio. David no debería importarle especialmente cuándo se contagiar, no, cuándo se contaminaron o cuándo sufrieron esa exposición. David es un niño que, bueno, que es empático, digamos, a los seres vivos que sufren estas contaminaciones. Se nos muestra en el libro que ayuda a los animales, digamos, a, bueno, pues, practica eutanasias, ¿no? Digamos, a los animales que están contaminados, que no van a pasar. Y es un poco la idea que trae aquí. Con la protagonista está haciendo también una especie de, preparándola para esa eutanasia, ¿no? Cuando ya esté lista, ayudarla a que pase sin dolor. Esa es la lectura literal y para mí la otra lectura es la de la protagonista preparándose ella misma para pasar, teniendo este diálogo de qué ha pasado y solo cuando entienda qué ha pasado o si Nina está bien o si o dónde falló, como decía Marta, dónde falló esa distancia de rescate, entonces puedo pasar. Sí, y aquí es muy curioso también, una de las cosas que hemos comentado, y es que el narrador hace una trampa al final porque se nos está narrando un final en el que Amanda está muerta, pero sin embargo nos sigue hablando como si ella estuviese ahí, ¿no? Y es un final en el que el marido de Amanda, que no ha salido en toda la novela, aparece y habla con el padre de David, que es una figura que tampoco ha tenido relevancia, y ellos tienen un pequeño diálogo acerca de qué ha pasado, los niños y tal, muy breve, y Amanda no está ahí, está muerta, pero sin embargo Amanda lo sigue contando como si ella lo viese, y ella misma dice, y tú, mi marido, estás ahí, no sé qué,
Y David efectivamente es así, ¿no? Ella sigue hablando con David, todo el rato sigue hablando con David, pero ella ya no está ahí. David, Entonces yo creo que, David no le contesta ya tampoco. Llega un momento que le ¿no? dice, en ese punto no, cuando empieza a hacer esa trampa, trampa entre comillas, Sí. David ya no le contesta. Dice, no pierdas tiempo hablando conmigo. Ella lo pierde, pero David ya no contesta. En plan de... Ujú. Pero claro, ahí tienes que hacer sí o sí una lectura fantástica, porque no sé si es una voz del más allá ya en este punto, una voz de una persona, pues eso que ya ha muerto, o si son imaginaciones suyas antes de morir de qué es lo que va a pasar. Mm. Pero yo sí lo entiendo, pues eso, como ese, pues nos está narrando algo cuando está muerta, ¿no? Si es que al final no hay nada más que eso. Sí, yo Por eso coincido. digo que es una trampa, ¿no? Sí, 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 yo creo que no está haciendo trampas, es la única forma de explicarlo. A ver, podría ser otra voz narrativa, pero sin haberlo usado en todo el texto, pues sería, bueno, cuestionable. Pero yo coincido contigo, yo creo que todo es una antesala de la muerte, donde está esta mujer en un bucle con este tema, y después sigue contando porque, bueno, tiene pues, bueno, pues esa visión de una vez muerta de lo que sigue pasando. Ella lo acaba de investigar. O sea, no le da importancia al narrador, no le da importancia a tal, pero yo creo que es la única explicación. Ujú. Sí. Sí, te digo también, como lector, yo creo que esa trampa no la ves cuando No. lo estás leyendo, porque es verdad que el libro se lee muy fácil, y cuando digo muy fácil me refiero a que la estructura hace que sea muy dinámico de leer, entonces que te lo empieces y que no se te haga pesado, entonces cuando llegas ya a ese final has cogido mucha carrerilla, o al menos a mí me pasó que habías cogido mucha carrerilla, y ya hasta que no te paras a analizarlo después, no es una ruptura en la narración, o sea, no es que estés pensando, uy, estás narrándome muerta, no puede ser, no, 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 o sea, eso lo hace muy bien, esa transición la hace muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Esto es porque yo me lo he vuelto a leer y nos hemos parado en cada cosita a ver qué tal. Y sigue siendo una lectura que hacemos nosotros, que sea mejor o peor, pero tal. Sí, sí, yo cuando lo leí me encantó y el final fue como en plan, wow. Plan de, sí, sí, sí. Bueno, entonces a nivel de temática podemos decir que lo consideramos como temática fantasista y no realista. Yo, yo desde luego 100%. A mí desde el momento que me pones una bruja, una casa y almas migrando de cuerpos, para mí es fantasismo. Que después la madre lo cree, no lo cree, tu lector eres más o menos creyente en esto, pues vale, pero para mí es fantasía claramente. A ver, yo estoy de acuerdo en que siempre es el lector quien termina un libro, ¿no? Que cada libro está abierto hasta que tú como lector lo terminas y le das tu interpretación. Y que si una persona lo considera ser realista, no, obviamente no creo que se esté equivocando, ni mucho menos, pero sí, yo también le doy una lectura fantástica. Por estos elementos, ¿no? Que dice Isaac de la transmutación de almas, que mm, ahí ya te lo crees o no te lo crees, y ya te crees si la curandera eh, es- te está embaucando o no hace magia de verdad, y el niño lo que le pasa es que es un niño con una enfermedad que se queda con X síntomas de haber tenido la enfermedad y por eso es un niño que se vuelve extraño, o le metes la parte fantástica y te crees el tema de las almas. Y ahí es como tú como lector vayas predispuesto a leer un libro, ¿no? Yo creo que eso pasa con todos estos libros donde puedes darle una doble lectura. Mm. Pero sí, yo creo que este libro a mí me parece que tiene más sentido dándole esa lectura fantástica. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y por eso hemos traído este libro de primeras, ¿vale? Porque estamos en los primeros capítulos y una de las cosas que queremos hacer es seguir definiendo un poco lo que es fantasismos y lo que no. Y este libro se queda en un gris, ¿no? O sea, depende cómo lo leas. Yo creo que incluso la misma persona, si lo vuelve a leer, pues puede interpretarlo de otra manera. Y, y bueno, que la fantasía no es dragones y espadas, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como una madre queriendo a su hija y queriendo cuidarla. A mí me ha gustado mucho el libro. Sí. Luego he de decir también que es verdad que por la crítica y si buscas en internet, el libro se considera de temática de terror, aunque yo ahí tengo un poco mis dudas, porque es cierto que la estructura usa elementos del terror, como esa angustia de la que ya hemos hablado, em, esos momentos en los que no sabes qué está pasando, pero realmente luego nunca alcanza un clímax el terror, ¿no? Yo creo que tienes
te va creando unas expectativas muy grandes acerca de David, acerca de lo que ha pasado, y no es que se deshinchen, ¿vale? Porque no es que pegue un bajón, sino que al final esas expectativas van por otro lado, y van por otro lado que ya no sigue la estructura del terror. Mm. Bueno, no sé, yo lo he estado meditando bastante estos días. Yo creo que sí es de terror, pero claro, es una interpretación mía. Yo creo que los elementos son fuertes. El tema de niños monstruos, entre comillas, David, el tema de los malformados o casi mutantes, me, me parecen elementos de terror. Igual no me parecen elementos de terror fantásticos, pero me parecen elementos de terror clarísimos, en plan de... Y después, sobre todo, la atmósfera que crea con la madre, yo lo considero de terror. Es verdad que después, como algunas partes se explican racionalmente y otras las que se explican fantásticamente son como más suaves o ya estás como más relajado, la atmósfera deja un poco el pico de terror o de miedo, sino que ya dices, ah, bueno, vale, pues bueno, esto solo es cuestión de morirse y poco más, en plan de que la niña esté bien y ya me vale. Pues sí, entiendo que pierde un poco el punch de terror, pero yo creo que todo el libro, vamos, que yo lo he pasado muy mal leyéndolo, ¿eh? O sea, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo has pasado mal? Bueno, porque todo el O sea, rato ¿por qué es, concretamente? pues es difícil de concretar. Yo creo que por todo lo que hemos hablado, el tema de, te lo transmite. Al final, la madre solo pregunta realmente una cosa siempre. Pregunta, bueno, pregunta dos cosas. Me voy a morir, pero sobre todo pregunta, ¿dónde está Nina? Nina está bien, la hija. Mi hija está bien. Y que no lo sabes, si estás todo el rato, ¿estará bien la niña? Al final te lo compras todo a la distancia de rescate. Esa angustia que dice que es como un hilo que conecta, pero que también estrangula, ¿no? Que le quita la respiración si su niña está demasiado lejos porque le tensa ese hilo. Pues lo tienes. Mientras vas leyendo, lo tienes. En plan, Dios mío, que está lejos. En plan, Dios mío, ¿dónde está? Sí, eso es verdad. Que Nina está en el cuarto y el cuarto está en la segunda planta. A ver si va a estar David ahí. Pobre David que no hacía nada, ¿sabes? Pero a ver si va a estar David Pobre con Nina. David. Te lo compras todo, ¿eh? Y yo lo paso mal. Sí, sí, sí. Y cuando te das cuenta que es el... Porque la escena de los pesticidas, te das cuenta por los bidones, ¿no? De repente es claro, o sea, de repente todo encaja muy bien. En plan de, coño, gusanos, coño, la tierra, hostia, claro, el agua por eso estaba contaminada. Y ves que los pesticidas están justo donde está jugando Nina con los bidones y todos están panchos, en plan de, ay, mira qué bidones. Los tíos que llevan los bidones le ríen, sonríen, tal y cual, y tú dices, no, 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 no. Y ya. Porque de repente sabes todo lo Sí. que está pasando, sabes todo el pastel y es como, Dios. Sí, además tiene un punto que yo creo que te lleva a vivir esa situación que ellas, la idea cuando justo antes de que Nina enferme, la idea de su madre, de Amanda, es coger e irse fuera, volverse a la ciudad, porque ellas realmente están como de vacaciones en esa casa y volverse a la ciudad. Pero decide ir a la casa de Carla, que es la otra madre, a disculparse por una pelea que habían tenido antes, que es donde Mm. están estos bidones, ¿no? Y en un momento le dice a David, o sea, ella Amanda le pregunta a David, si yo me hubiese ido en este momento, Nina se habría salvado. Y David le contesta, sí, pero no lo hiciste. Entonces tú ya sabes Sí, que estás yendo ahí a esa perdición, tú lo sabes. sí, Y ya vas predispuesto a que te dé ese, no, no diría tanto terror, pero sí esa angustia, ¿no? sí, sí, es la estructura de empezar por el final. Al final hay varias líneas de tiempo aquí y a ver, muchos autores juegan con esta idea, ¿no? De pasó esto, ¿no? De hecho, el libro que vamos a comentar después también juega mucho con esta idea de el personaje va a ser esto, ¿no? Pero esto que es otro nivel, porque sabes que pasa algo chungo, no sabes el qué, no sabes a quién, bueno, no sé, vas ahí y al final ya lo tienes clarísimo, o sea, todo el rato te lo estás recordando. O sea, no es como dejar al principio la idea y que el lector se tenga que acordar o que cuando te golpee digas, ay, es verdad, ya me lo dijo. No, no, es todo el rato. Cada pregunta con David, todo el rato está recordando, acuérdate. Sí, sí. Chiche. Pero eso solo le da valor y solo le aporta, ¿no? Mm, A lo que está contando. Aunque tú lo sepas, aunque tú te sepas que va a pasar algo chungo, sí, como no sabes exactamente el qué y todo esto de la transmutación de almas al final es algo tan difuso que en ningún momento te explican, sí que te mete esa angustia a raíz del desconocimiento que te causa. sí. Además, siempre en el bucle con la distancia de rescate. En plan de, siempre ese bucle de va a pasar algo malo y ¿dónde está Nina? ¿Dónde está Nina? Sí, sí, sí.
Bueno, pues no sé, lo dejamos como fantasismo y como Sí. posible terror, yo creo. Si no, no lo hubiésemos traído. En verdad no era. O sea, sí, nosotros lo dejamos como fantasismo. Bueno, yo creo que podemos pasar al dejar a Samantha, Sí, distancia de rescate y pasar al plato gordo, ¿no? A lo que ha venido la gente. ¿Eh? En plan, justo. Si tenéis comentarios acerca del libro, si tenéis cualquier cosa que queráis aportar acerca de distancia de rescate, algo con lo que no estéis de acuerdo con lo que hemos dicho, pues nos lo ponéis por las redes sociales sí. y lo comentamos el próximo día.